El tema de hoy, el tema de nuestra sesión, ok, ya creo que hay imagen. Muy bien. Como les decía, el tema de nuestra sesión hoy es formaciones de velas japonesas y cómo nos ayuda o cómo nos influye a nivel de nuestro trading, cómo podemos usarlo como una herramienta de trading. Es una herramienta muy antigua, se maneja desde, a ver, voy a poner aquí, ok, para que puedan ver un poco más. Las trajo a Occidente más o menos en los años 80 Steve Nissen. Es una herramienta muy, muy antigua, digamos que fue creada, como su nombre lo dice, en Japón, y se trataba de manejar el comercio, ¿verdad?, de arroz mediante alguna herramienta que permitiera facilitar el conteo y facilitar la transaccionalidad de este área. Entonces, pese a ser muy antigua, se ha usado muchísimo y es bastante simple en cuanto a, digamos, su estudio como tal. El tema consiste en que cuando estamos hablando de velas japonesas, ¿verdad? Estamos hablando de una herramienta que se usa, que existió en el pasado, pero que nos ayuda porque se basa en el precio exclusivamente. Conozco muchos traders que las usan, algunos las complementan con otros indicadores, otros prefieren usarla únicamente como forma de entrar al mercado. Personalmente me gusta más, es una forma de análisis, pero me gusta más complementarla, porque digamos que como herramienta en sí mismo me pierdo un poquito de otra información que el mercado me esté manejando. Entonces, como les decía, las velas japonesas transformaron esta forma de graficar el mercado y las cotizaciones y nos brindaba un poquito más de información, ¿verdad? El gráfico sobre cómo se estaba comportando el mercado y cómo se estaban comportando los diferentes activos. Les pido un poco de disculpas, estoy un poco disfónica, entonces mi voz no es la mejor hoy, pero vamos a intentar tener una linda sesión. Esta herramienta entonces tiene diferentes partes que son muy interesantes. Sé que algunos novatos todavía las están empezando a conocer y algunos expertos, digamos, o que llevan ya algún tiempo, conocen el tema básico, pero voy a empezar desde lo inicial para al final llegar a comprender la totalidad de lo que es una vela japonesa y lo que me está diciendo. Las velas japonesas inicialmente mantenían o presentaban o se dibujaban mediante dos colores, uno negro y uno blanco. Uno de ellos significaba la muerte, digamos, o estaba asociado a la muerte, y en la otra estaba asociada con la ascensión, o con llegar al cielo, o llegar a la divinidad, o llegar a Dios. Por eso la vela alcista tiene un cuerpo blanco y por eso la vela bajista tiene un cuerpo negro. Esa es una de las razones. Para que, digamos, las velas tengan que memorizar tanto la información, sino que comprendan qué significa cada una. Esta herramienta, entonces, básicamente, para mí, es un estudio de la psicología del mercado. Es una herramienta muy valiosa porque a medida que los precios van fluctuando, van encontrando zonas donde la mayoría de la masa que está invirtiendo, ¿verdad?, se pone de acuerdo, o simplemente donde al final pierde una tendencia, la fortaleza que está manejando, o un grupo de inversionistas que van hacia una tendencia pierden en realidad fortaleza, y por eso es tan importante comprender qué significa cada cosa. Entonces tenemos un cuerpo, que es el rectángulo que ustedes ven ahí, que forma la vela, ¿verdad? Ese rectángulo tiene una zona de apertura, una zona de cierre, o un precio de cierre y un precio de apertura, y los pabilos, o algunos les dicen las sombras, ¿verdad? Sombra superior y sombra inferior, o los pabilos, lo van a encontrar en diferentes tecnologías. Es una herramienta que, como lleva tanto tiempo de uso, ha tenido modificaciones en las palabras. A veces mezclan palabras en español en inglés, o conceptos en español en inglés, pero no se asusten, digamos, todo significa lo mismo. Lo importante es que ustedes lo entiendan, que cada uno lo comprenda y que cada uno lo aprenda a manejar. Entonces el máximo, ¿verdad? Y luego el mínimo. Estas cuatro partes hacen o forman esta vela japonesa y me están dando, digamos, una idea general o me están dividiendo la masa que está invirtiendo en ese momento en cuatro sectores. El cuerpo de la vela, cuando se habla de apertura y cierre, es
el conjunto de traders un poco menos arriesgados, por llamarlo de alguna manera, que están dentro de una zona de bastante confort. Cuando estamos hablando de máximos y mínimos, entonces ya estamos hablando de que el grupo de personas o de operadores o la masa está cambiando su pensamiento y quiere arriesgarse un poco más para ir a la zona mucho más, depende del tipo de vela que estoy haciendo. Siempre que estudien las velas, es muy importante saber y revisar el contexto en que se está presentando del mercado. Las velas tienen una información única como tal en la vela que estoy transitando y una información presente y futura, digámoslo así. A nivel de futuro, yo puedo basarme en el tema de las velas pasadas, las formaciones que estoy teniendo o que el mercado me ha presentado, ¿verdad? Y que se componen de un grupo, digamos, o de un análisis de velas como tal, que nos permite anticipar un poquito el futuro de la cotización o del activo que estoy trabajando. Entonces es muy importante, el análisis se hace del análisis anterior a la vela que tengo en formación, durante la formación de la vela, y ella me permite confirmar a futuro a las zonas a donde voy a ir. Como les dije, no es un tema muy extenso, hay personas muy expertas en el tema y lo manejan con uso todo el tiempo. Yo lo utilizo como una herramienta, ¿verdad? Pero es muy sencilla y lo que quiero hoy, más allá de aprenderse los nombres y más allá de que revisemos X o Y formación, es tratar de que entiendan qué significa la vela cuando ustedes la ven en su gráfico y qué formaciones o qué conceptos de mercado estamos manejando a la orden de oferta y demanda, que es lo más importante cuando estamos analizando los precios. Entonces ya dijimos que lo más importante es ver dónde está. Hay diferentes tipos de velas, de formaciones. Vamos a hablar de algunas que por su connotación psicológica del mercado y por connotación de lo que hacen, pues simplemente me dan una información muy rápida y me permiten anticipar qué es lo que está pasando. Una de estas formaciones es el doji. Los dojis son formaciones donde los precios de apertura y de cierre están muy cercanos y las sombras o pábilos son muy pequeños.